A continuación vamos a hablar sobre los tratamientos locales de las metástasis óseas. Viene con nosotros el doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, es ortopedista oncólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y hablará sobre el tratamiento quirúrgico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de las metástasis óseas. Como tal, resulta muy importante una breve introducción hacia todo esto para poder saber más o menos hacia cómo va encaminado el tratamiento quirúrgico. Paralelo al progreso en los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y el desarrollo de menos tratamientos alternos emergentes del cáncer, de nuevos tratamientos alternos emergentes del cáncer, la expectativa de vida del paciente oncológico se ha incrementado y con esto hemos visto también un aumento en la incidencia de metástasis óseas. Como tal, las metástasis óseas son el proceso neoplásico más común que afecta al sistema esquelético. Alrededor del 70% de todos los tumores óseos malignos tienen un origen metastásico. El esqueleto es el sitio más común de asiento de las metástasis después de pulmones y el hígado. El 80% de las metástasis óseas están dadas por los carcinomas de mama, pulmón, riñón, tiroides y próstata. La principal causa de lesiones óseas metastásicas en las mujeres deriva del cáncer de mama y en los hombres del cáncer de próstata. El 70% de los pacientes con metástasis óseas presentan afectación de la columna vertebral. Y de estas, el 95% de las metástasis en columnas son extradurales, es decir, afectan a las vértebras como tal. El 10% de estos pacientes evolucionan a una compresión de la médula espinal o un síndrome de compresión medular, ya sea incompleto o completo. La localización típica en orden de incidencia decreciente son la columna dorsolumbar, el sacro, la pelvis, las costillas, el esternón, fémur proximal, húmero proximal y cráneo. El cuadro clínico se caracteriza habitualmente por dolor. El 70% de los pacientes puede ser intenso, localizado o difuso y asociarse o no con la presencia de una fractura en terreno patológico. Cuando afecta a un hueso de carga, los pacientes suelen referir dolor o incapacidad para la deambulación. Las fracturas ocasionadas por las metástasis óseas son el mayor contribuyente al deterioro de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Y por lo tanto, el principio más importante en el tratamiento quirúrgico de las metástasis óseas consiste en lograr una fijación rígida y duradera que permita a los pacientes cargar todo su peso después de la operación y se asocia a un bajo riesgo de fracaso. Esto debe tenerse un claro entendimiento de la expectativa de vida de los pacientes con metástasis óseas y es de gran ayuda para prevenir errores y fallas en el tratamiento quirúrgico. Los pacientes con mayor expectativa de vida se beneficiarán con la realización de un procedimiento quirúrgico con una resección y reconstrucción más estable y funcional. Como tal, vamos a dividir la plática en dos partes. La primera es sobre el tratamiento de las metástasis óseas a nivel del esqueleto axial. Es importante que en la columna vertebral debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones como indicaciones de tratamiento quirúrgico, como son el dolor intratable que no responde a tratamiento no quirúrgico, tumor creciendo resistente a radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia, pacientes que han sido previamente tratados con radioterapia y han alcanzado dosis límites de tolerancia de la médula espinal, inestabilidad espinal y compresión neural significativa. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica en la columna vertebral se divide en urgente y preferente. La intervención quirúrgica urgente se lleva a cabo en pacientes con un déficit neurológico rápidamente progresivo sin contraindicación patente para la cirugía. Mientras que el tratamiento quirúrgico preferente se lleva a cabo en pacientes con inestabilidad de la columna vertebral, con dolor de causa mecánica o compromiso neurológico. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo en pocos días o semanas, de modo que puedan realizarse los estudios apropiados para el paciente. Harrington describe como tal una clasificación en donde se basa en el compromiso neurológico, si existe un compromiso neurológico menor, un compromiso óseo sin inestabilidad o colapso, o aquellos pacientes que presentan un compromiso neurológico mayor, llámese aquellos pacientes que tienen un síndrome de compresión medular incompleto o completo, o alguno de los
un colapso vertebral con dolor de causas mecánicas o inestabilidad, pero sin compromiso neurológico significativo, y un colapso vertebral o inestabilidad con compromiso neurológico mayor. Estos tres grupos de pacientes son aquellos que Harrington considera como candidatos a un tratamiento quirúrgico. También es importante saber que existen clasificaciones anatómicas muy importantes para nosotros como cirujanos para poder determinar qué pacientes se van a llevar a quirófano y aquellos pacientes que no son candidatos a un tratamiento quirúrgico, además del tipo de tratamiento quirúrgico necesario para la realización para la mejoría del paciente. Como tal, Tomita describe esta clasificación anatómica en la cual divide las lesiones en intracompartimentales, o sea, dentro del cuerpo vertebral, lesiones que se encuentran extracompartimentales, o sea, que se encuentran hacia la región paravertebral o que se encuentran hacia las vértebras adyacentes, y el último grupo en el cual se encuentran múltiples lesiones en toda la columna vertebral. Como tal, en nuestra consulta habitualmente este es el tipo de paciente que llega y este grupo no es candidato a tratamiento quirúrgico cuando se encuentra en un tipo 7. Debido a las limitadas opciones de tratamiento quirúrgico, predecir el pronóstico del paciente resulta el factor más importante y decisivo para seleccionar la modalidad de tratamiento quirúrgico. Tokuhashi realizó un estudio prospectivo con 246 pacientes en el cual determinaba los factores pronósticos más importantes y la sobrevida que estos tenían. Con el uso de estos criterios obtuvo una adecuada correlación entre una escala pronóstica que él diseñó y la evolución del paciente alrededor de un 86%. Estos factores incluían lo que es el estado general o el Karnofsky del paciente, el número de metástasis óseas extraespinales, las metástasis a órganos internos, el sitio de origen del primario y el estado neurológico del paciente de acuerdo con la clasificación de Frankel. Asignando puntos a cada uno de ellos, determinando un puntaje total, en el cual aquellos pacientes que tenían una mayor puntuación eran candidatos a una cirugía excisional y a una instabilización quirúrgica, mientras que aquellos pacientes que quedaban en el grupo entre 9 y 11 puntos eran candidatos a una cirugía paliativa. El estudio clásico de Tomita, otra clasificación pronóstica que tenemos para nuestros pacientes, realizó un estudio en dos fases, la primera de ellas que de 1987 al 91 y la segunda de 1993 al 96. En la primera determinó los factores pronósticos que se presentaban en los pacientes y en la segunda fase utilizó esos factores para ver la evolución y la indicación de tratamiento quirúrgico de los pacientes. Se obtuvo un control exitoso de la enfermedad en el 83% de los pacientes. Como tal, se basaba en la presencia del tumor primario, las metástasis viscerales y las metástasis óseas existentes. Esto asignaba una cantidad de puntos y a partir de esa puntuación el tratamiento quirúrgico a realizar de forma de estabilización o de forma paliativa o nada más un tratamiento conservador, tratamiento no quirúrgico. Tokuhashi publica en julio del 2014 un análisis sobre todos los scores pronósticos que en la actualidad se utilizan para los pacientes con enfermedad vertebral metastásica, como son el del mismo Tokuhashi, Tomita, Baur, Van der Linden y Katagiri. Ninguno de estos tiene una correlación pronóstica mayor al 90%, por lo que debe siempre considerarse el tratamiento quirúrgico de forma multidisciplinaria. La única escala que existe en la actualidad para determinar si existe inestabilidad vertebral debido a enfermedad neoplásica es la escala de SINS, publicada por Fisher en el 2010, y esta escala se basa en lo que es la localización en columna vertebral de la lesión, la presencia de dolor, el tipo de lesiones óseas, la alineación radiográfica, colapso del cuerpo vertebral mayor o menor al 50%, afectación de los elementos posteriores si éste existe. Como tal, el SINS nos permite determinar si hay un grado de inestabilidad en esa columna vertebral y si es necesario realizar un tratamiento quirúrgico.
Weinstein, Boriani y Biagini describen en 1997 una forma simple y estandarizada para ayudar a la planificación óptima de un tratamiento quirúrgico en la columna vertebral. En este se basa en dividir la vértebra en diferentes zonas y a partir de esto, si se encuentra una afectación del arco posterior entre lo que son las zonas 10 y 3, está indicada una laminectomía. Si se encuentra la afectación en la parte anterior de la vértebra, está indicada una corpectomía y una estabilización con un espaciador intersomático. A partir de esto, nosotros podemos determinar qué tratamiento o tipo de resección es necesario realizar para poder hacer una estabilización adecuada de la columna vertebral. Mientras, vamos a hablar de lo que es el tratamiento a nivel del esqueleto apendicular. En el esqueleto apendicular, las metas del tratamiento de la enfermedad ósea incluye lo que es la disminución del dolor, la preservación de la función, la provisión de una reconstrucción duradera que pueda ser utilizada inmediatamente. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las metástasis en huesos largos también incluyen lo que son las fracturas patológicas, el riesgo inminente de sufrir una fractura y un dolor intratable. Capana describe en el 2007 lo que es un grupo, 4 grupos para el tratamiento de los pacientes con metástasis a nivel de huesos largos. Y esto es dependiendo de la localización y el tipo de metástasis, si son lesiones metastásicas solitarias, si son fracturas patológicas en cualquier sitio y si son o existe un riesgo inminente de fractura y si son lesiones osteoblásticas. Las lesiones solitarias, líticas sobre todo, es indicado realizar una resección amplia y si está afectada la superficie articular, un reemplazo protésico. Aquellas fracturas patológicas, por ejemplo, en fémur proximal, diáfisis de huesos largos, la indicación es una reconstrucción protésica o en el caso de las diáfisis, una osteosíntesis y colocación de un clavo centromedular reforzado. Las metástasis blásticas habitualmente no es necesario realizar un tratamiento quirúrgico. Capana también define aquellas zonas en las cuales es necesario realizar una reconstrucción protésica, ya sea convencional con un vástago largo o aquellas reconstrucciones protésicas que son necesario la colocación de una prótesis modular como esta que tenemos aquí. Como tal, describe que las lesiones a nivel de las epífisis, a nivel de las superficies articulares, pueden ser reconstruidas con prótesis convencionales, mientras que aquellas lesiones que afectan las regiones subtrocantéricas o metafisarias de los huesos largos, es necesario la colocación de un tratamiento de una prótesis modular. La clasificación clásica de Middles nos determina el riesgo que existe o no de una fractura en una lesión metastásica. Como tal, se basa en una puntuación dada sobre el sitio de localización de la metástasis, la apariencia radiográfica, el grado de involucro de la cortical y la presencia o no de dolor. A partir de esto se determina qué paciente es candidato para una fijación profiláctica. Hay zonas especiales que deben recibir cierta atención como tal por la complejidad de su tratamiento. Por ejemplo, el acetábulo, en el cual se incluyen numerosas técnicas como son una artroplastía total de cadera, una prótesis de saddle como esta que tenemos aquí o también conocida como prótesis sencilla de montar, una reconstrucción con anillos de reforzamiento y cemento, una artroplastía de resección tipo Guildenstern. Y todo esto se debe evaluar siempre y cuando las condiciones del paciente así lo permitan. Para las lesiones del fémur proximal con fractura patológica, la reconstrucción protésica permanece como la mejor opción de tratamiento. Las lesiones líticas de diáfisis de huesos largos con alto riesgo de fractura o asociadas a fracturas en terreno patológico, el tratamiento de elección es la colocación de un clavo centromedular. Aquellas lesiones que afectan las zonas de los cóndilos femorales, por ejemplo, en este corte axial de tomografía que vemos múltiples lesiones líticas destruyendo, erosionando lo que es los cóndilos femorales, el tratamiento de elección es la colocación de una prótesis modular, una prótesis que reconstruya lo que son los cóndilos femorales y a partir de eso podamos tener una mejor recuperación del paciente.
En el húmero proximal es relativamente frecuente realizar resecciones tumorales en las cuales se intenta conservar la extremidad. Existe una clasificación que es la clasificación de Malaware, a partir de la cual podemos hacer diferentes tipos de resecciones y de las cuales podemos tratar de, o se conserva, mejor dicho, la extremidad. La compleja anatomía de la cintura escapular y la necesidad de mantener la máxima función para que el paciente realice las actividades de la vida diaria subrayan la importancia de un conocimiento exhaustivo de las características de esta región. Como tal, la cintura escapular, la articulación glenohumeral es el sitio más difícil para un reemplazo protésico por la baja tasa de mejoría funcional que presentan los pacientes. Después de la resección intraarticular del húmero proximal como tratamiento de la lesión metastásica, la principal opción de reconstrucción es mediante la colocación de una megaprótesis como la que vemos a continuación. Como tal, las fracturas patológicas implican un reto para el paciente, el cirujano y el oncólogo debido al deterioro en la calidad de vida del paciente. Tenemos que elegir de forma cuidadosa a los pacientes que se van a someter a un tratamiento quirúrgico, ya que debemos tomar en cuenta el estado general y la sobrevida para plantear la mejor alternativa de tratamiento posible. El manejo de las metástasis óseas es multidisciplinario e implica una interacción entre los múltiples servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.